Bienvenidos hoy en este estudio especial, en esta serie de Navidad que vamos a realizar porque en esta semana, en unos días más, en esta semana que viene, se celebra la Navidad. Pero ¿qué es la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? Hace más de aproximadamente 10 años pasé una Navidad fuera de mi hogar, de mi casa. Pasé un tiempo en Londres y las cosas son diferentes allá en el sentido de celebración, de recuerdo, los adornos, la misma nieve que está cayendo, las casas, el ambiente. Y honestamente me sentía solo porque vivía con unos ingleses, unos amigos muy queridos, pero llegó un momento donde justo unos días antes, como ahora, me explicaban de algunas tradiciones que tenían allá que son muy diferentes a Latinoamérica y de repente me dijeron, queríamos tal persona, mis padres, mis amigos, queremos pasar Navidad contigo, contigo, contigo. Y pasamos también en la iglesia y entendí el ambiente de familia, entendí la unión que puede haber y debe de existir en estos días. Una de las pocas fechas que estamos pensando reunirnos con nuestros familiares, con nuestros hermanos o padres de muchas formas y maneras que sean posibles. Y hoy se está recordando estos días que son específicamente del nacimiento de El Salvador. Pero, lamentablemente, el posmodernismo, este tipo de materialismo que ha llegado a nuestra sociedad, está desvirtuando, está quitando la esencia de la celebración de la nativitis o natividad o Navidad, el nacimiento en el español, el nacimiento del Salvador. Por ahí hay algunos movimientos o activistas con filosofías nuevas y quizás tú no te has dado cuenta, pero por los medios de comunicación y aún las empresas están quitando la palabra nacimiento, que vendría a ser Navidad. Son muy pocas las empresas que están diciendo feliz Navidad. En lugar de eso, están diciendo, en estas fiestas, usa esto, compra esto, pasa de esta forma. O simplemente terminan su comercial y dicen, felices fiestas. Ya no están hablando de la Navidad. Ya no están hablando del nacimiento. Ya no están recordando la esencia de esta fiesta. Pero que eso son las personas que no conocen a Dios. Dentro de la iglesia hay personas que hay un personaje famoso llamado el Grinch, una película que salió creo hace más de como unos 20 años, que no le gusta la Navidad. También dentro de la iglesia pareciera que surgen los Grinch en estas épocas que dicen, oh, pero si el 25 de diciembre no nació Jesucristo, entonces yo no celebro porque eso es una fiesta pagana. Si por ahí has escuchado esta opinión, recuerda que nosotros no celebramos una fiesta pagana, ni celebramos nosotros lo que significa el solsticio de este invierno o del nativitus solsticio, el nacimiento del sol, que vendría simplemente cuando Constantino, yo diría, paganizó el cristianismo, trató de cambiar algunas fiestas, algunas fechas, porque el 6 de enero ya la iglesia en el siglo I y en el siglo II, hasta el siglo III que viene a ser parte del gobierno de la iglesia, específicamente el 313 con Constantino, celebraban el 6 de enero el nacimiento de Jesús y recordaban la visita de estos hombres sabios. Así que las iglesias celebraban, por lo menos querían recordar un día que nació el Salvador. Cuando Constantino paganizó el cristianismo, lo movió a esa fiesta porque esa fiesta era como muy popular y quiso opacar, bueno, han pasado ya cientos de años, pero otra vez se está opacando esta fiesta. Si a mí me preguntan, entonces nació específicamente el 25, no hay
una evidencia ni bíblica sobre el día del nacimiento, pero sí hay evidencias de el nacimiento. Y así que el asunto de fondo es el nacimiento. Y deberíamos de siempre recordar la esencia de estos días, que es el nacimiento del Salvador. Sea o no sea la fecha exacta, porque algunos dicen que fue entre septiembre y octubre, algunos dicen, no, este es marzo y abril, no hay una evidencia exacta. Algunos seguían simplemente por el clima, la temporada en la que se estaba viviendo. No necesitamos, entre comillas, decir exactamente es este día, pero sí necesitamos y deberíamos recordar que un día vino el Salvador. Algunos dirán, pero es que yo no celebro porque eso es pagano. Yo creo que recordar un día el nacimiento de Jesucristo no te hace pagano. Y no celebrarlo no te hace más cristiano ni mejor cristiano no celebrar estos días. Los demás, como árbol, estrellas, botas, adornos, son detalles que se han ido colocando a lo largo de los siglos: nacimientos, la corona del Adviento, los villancicos, los himnos que cantaban sobre la Navidad, estos hombres de las villas que se los conocían los villanos, que nada más eran himnos que resaltaban la llegada de El Salvador como noche de paz, venid fieles todos, o noche buena. O sea, muchos himnos que han salido y que hoy obviamente se han tergiversado. En Latinoamérica ha llegado, en nuestro país, Perú, hay cumbia, ¿no? Hay el burrito sabanero, tabanero, tenemos el sopa del oro, le dieron al niño. O sea, hay un montón de cosas que ya se han distorsionado, que no tienen nada que ver con la esencia de la Navidad. Por eso hoy me gustaría tratar este tema en específico sobre la serie de Jesús, Navidad es Jesús, 3 milagros de Navidad. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos en tu nombre. Y yo te pido en este momento que a través de estos versículos bíblicos que vamos a leer, recordemos la esencia, recordemos lo que tú hiciste y quién eres tú, y que cada día podamos darte la gloria y la honra con todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por este tiempo, y usa mi vida para compartir tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que los 3 milagros de Navidad. Bienvenido una vez más a la iglesia de Calvary Chapel. Recuerden que estudiamos la Biblia versículo por versículo, pero hoy estamos haciendo un paréntesis, una excepción, y esto es un sermón temático. El milagro de la encarnación de Dios sería el primer milagro. El segundo milagro es el milagro de la expiación de Dios, y el tercer milagro es el milagro de la bondad de Dios. Así que vamos a ver el primer milagro que debemos de recordar en esta Navidad, en el nacimiento. Hay 2 palabras que necesitamos recordar. Uno, que es la epifanía, y 2, la encarnación. Y cuando hablamos de epifanía, es una manifestación de Dios para la humanidad. Y la manifestación de Dios nosotros la vemos a través de Jesucristo. Muchas personas en este siglo pasado dijeron, porque estamos ya 2020, ¿no? Pero del 1900 al 2000, dijeron, ¿cuál fue el mayor logro, lo máximo que logró la humanidad, o el mayor milagro? Muchas personas dijeron, era que el hombre ponga sus pies en la luna. Personalmente creo que el mayor milagro es, en toda la historia, que el Creador ponga sus pies en su creación. Porque Dios, el Creador, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, majestuoso, soberano, santo, Espíritu en esencia, que venga a este mundo a manifestarse, esto es el mayor de todos los milagros que pueda existir hasta el día de hoy. Y eso lo hace a través de la encarnación, que es una doctrina bíblica cristiana, pero ojo,
no está esta palabra encarnación en la Biblia, pero la encarnación significa Dios se hizo carne. Esto es uno de los mayores milagros. Y por ahí si de repente encuentras una persona y que te dice, oye, muéstrame a tu Dios y voy a creer en tu Dios, yo le diría a esa persona, vino hace 2000 años y como los apóstoles, los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. Dios se hizo humano hace 2000 años, vino a este mundo, vino como bebé, pero nació, creció y murió en una cruz por tus pecados y mis pecados y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre. Ese sería en esencia el mensaje de este nacimiento, esta Navidad, la encarnación. Pero ¿cómo surge esto? Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice el versículo, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Como ustedes ven en esta imagen, ahí estaban los pastores una noche. ¿Qué estarían haciendo? Conversando, hablando, pasteando. Bueno, era en las regiones de Israel cuando ya estaban muy lejos. Ellos tenían que quedarse con el redil y ahí estaban descansando simples hombres de trabajo, no tenían nada especial en el sentido de que no eran gobernantes, ni eran legisladores, ni eran aún ni soldados, eran parte del pueblo. Lucas capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, como ustedes ven en esta imagen, estaban de miedo. Versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Si tú miras esta imagen de los pastores, y yo también estaría de miedo, y si más veo un ejército celestial lleno de ángeles que resplandece. Pero ¿sabes qué? Esto es una de las palabras que más me encantan de esta historia, porque hay muchas, es no tengas miedo. Tengo buenas noticias. No tengas miedo. Hoy, en medio de esta situación en la cual el mundo está pasando, hemos vivido casi ya son, diríamos, las 2/3 partes de este año, porque empezó el 16 de marzo en nuestro país el confinamiento y hemos disfrutado quizás 2 meses y medio de una normalidad y hoy hablamos de una nueva normalidad donde todos andamos con boquillas. Y antes era curioso porque si tú veías a alguien que se cubría la cara, lo mirabas y decías sospechoso, que delincuente, terrorista en nuestro país. Hoy, si ves a alguien sin mascarilla, te asustas. Oye, ¿qué hace este sin mascarilla? Es una nueva normalidad. Hoy nos hablan del virus como una forma en la cual estamos cayendo una vez más en todo este miedo mundial. La Organización Mundial de Salud dice que la letalidad de este virus es menos del 1%. Es cierto que tenemos familiares o padres o abuelos y obviamente hay que prevenir, que eso sería lo mejor, pero el miedo ha embargado a muchas personas y el miedo los está dejando paralizados y el miedo a perder la vida, el miedo a morir, a miedo que si contraen el virus van a morir. Pero la buena noticia es esta que llega: no tengas miedo. No tengas miedo porque si tú has hecho de Jesús tu Señor y Salvador, mire, aunque esté muerto, Él vivirá. Yo sé que no es agradable la muerte en ningún hogar ni ninguna familia, pero nuestra vida está escondida en el Señor. Es decir, nuestra vida depende del Señor. El Señor sabe el día que tú has nacido y que ibas a nacer. Y el Señor también sabe el día que vas a partir.
Pablo fue librado muchas veces de la cárcel, pero llegó un momento que cayó a la cárcel y el Señor no lo libró. Y en esa cárcel murió. Y él sabía que si yo vivo, vivo para el Señor. Y que si yo muero, muero para el Señor. Pero si estoy vivo, me gustaría estar con ustedes, obviamente. Pero nunca caigamos en el pánico. A veces está bien no estar bien. O sea, tener miedo, es una reacción natural. Pero lo que no está bien es caer en un pánico en el cual nos llega un momento en el cual de inestabilidad, de no poder disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. No tengas miedo, y llega la buena noticia. Y la buena noticia, o las buenas noticias, son solo malas noticias para aquellos que desean vivir en las tinieblas o practicando acciones malvadas. Créeme eso, porque es una buena noticia que llegó el Salvador, es una buena noticia lo que ellos estaban esperando por años, pero se volvieron malas noticias para el ser humano que quería vivir escondido en su pecado. Hoy el Evangelio es una buena noticia que me trae salvación, pero es una mala noticia si tú no quieres cambiar de vida. Y esa mala noticia es que si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y sigues manteniéndote en tu religión, porque la religión no salva, la mala noticia es que no vas a estar con el Señor por toda la eternidad, no vas a estar en el cielo. Y no quieres cambiar tus acciones malvadas, esa se convierte en una mala noticia. Pero los ángeles traían una buena noticia, y a pesar de que los pastores estaban de miedo, decían, qué raro, ¿qué es esto en medio de la noche? ¡Luz! Miren lo que dice el relato en el versículo 11. Ha nacido el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Esa es la buena noticia. El Salvador, el Mesías, el Señor. Y miren los 3 títulos que usa. Ha nacido hoy en Belén. Y los pastores se ponen en esta situación de miedo. El versículo 12 dice, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y hermanos, el pesebre era un plato de comida para las vacas, para los toros, para los bueyes. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Así que si ustedes ven una estrella alumbrando en medio de la oscuridad en Belén. Versículo 16. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Ven esta imagen que ahí ven los pastores llegando, algunos con oveja en mano, pero vieron al bebé. María y José estaban allí. Este bebé, tan indefenso, tan chiquitito, si tú has tenido un hijo o una hija, te puedes dar cuenta que los bebés, sus huesitos son tan frágiles. Cuando yo tenía en mis brazos a mis hijas menorcitas así de bebés, me daba como una sensación de que si las agarraba fuerte, podía romper sus huesitos. Pero tampoco no quería agarrarlo suave porque ellos se derretían así como una gelatinita, y era esa sensación, o agarro fuerte o agarro suave, porque es tan pequeñito, tan frágil, un bebé recién nacido. ¿Te imaginas lo que significó esta kenosis? Se llama vaciamiento de su gloria, de la gloria de Dios. Por eso Filipenses capítulo 2 dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma humana. Y no solo forma humana, sino de siervo. Se humilló a sí mismo, el creador del cosmos, del universo, el creador del átomo, el creador del ADN, de ese código genético, el creador de las cosas que tú no ves y que ves al día de hoy, el creador de las células, de los cromosomas, de las proteínas,
el creador de toda la belleza que podemos ver a nuestro alrededor, estaba en un pequeño bebé. La encarnación es el primer milagro de esta Navidad. Si tú no entiendes lo que sucedió ese día, hace más de 2000 años, y que se puede recordar un día, te estás perdiendo la esencia de la Navidad. Si tú piensas que Navidad es hacer shopping o compras, si tú piensas que Navidad se trata de adornos o de arreglos, que Navidad se trata, no sé, de un pan dulce o panetón o chocolate o de un asado, estás perdiendo la esencia de la Navidad. No está mal hacer esas cosas, no me malinterpreten. Pero si tú no pones a Jesús en primer lugar y no le das gloria al Señor y no te das un tiempo para tener en familia un devocional, de poder repasar estos textos y explicar a tus hijos, a tu familia, aun si se reúnen en familia y está bien, pero explícales la encarnación, porque la reencarnación es una doctrina de algunas religiones orientales que piensan que una persona va de un cuerpo a otro cuerpo. No se trata de reencarnación, se trata de encarnación. Van a ver al bebé acostado en un plato de comidas. Van a ver en esta historia a María, que tendría 16, 17, 18 años, una adolescente que no decidió abortar, sino tener al niño, a pesar de las habladurías, a pesar de la edad, a pesar de verse muy jovencita. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Vemos un nacimiento, celebramos un nacimiento, celebramos un padre joven, adolescente, que no abandonó al hijo y que no era suyo, que lo adoptó y lo abrazó y lo agarró. La encarnación es el primer milagro de Navidad. Vamos a ver con el segundo milagro de Navidad. El segundo milagro es el milagro de la expiación de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21 nos dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor, porque José quería abandonar, era un adolescente, un joven, se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. La historia nos narra que estaban en esta etapa del esposorio que duraba un año, máximo 2 años, donde se consideraba un matrimonio, pero no deberían tener relaciones sexuales los judíos. Y ahí vemos a José, y la mira a María y le empieza a crecer la barriguita, porque obviamente el embarazo se le nota. ¿Y qué creen que va a decir María? No, es que un ángel se me presentó. Mira, si mi esposa sale embarazada y bueno, y no hemos tenido contacto sexual por X motivo y por mucho tiempo, y luego mi esposa me dice: un ángel se me presentó, Efraín, ¿y sabes qué? Estoy embarazada. Yo digo: 2 mesías, no creo, pues horquitas. O sea, ya pasó la historia de José, pero imaginémonos en el caso de José. José va a mirar y decir: pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? No puede haber gestación si es que no hay esto que se llama la ovulación o el contacto de los cromosomas, de las células. ¿Y qué pasó? Probablemente José la miró a María, la escuchó. Esas emociones embargan la mente de José, adolescente. Esperaba casarse para conocer a su mujer, a María, pero resulta que la barriguita está ahí y el texto dice que quería abandonarla, pero en un sueño, como ustedes pueden ver, ahí vemos a José teniendo sueño, un ángel le dice: no lo hagas, este niño tiene un propósito. Y el versículo 21 le dice: ha sido concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Él salvará a su pueblo.
José es un judío que viene del linaje de David, María que viene del linaje de David, y está hablando del pueblo de Israel, y está hablando del pueblo que nosotros íbamos a llegar a ser, este pueblo gentil, que al final, según lo que dice Efesios en el capítulo 3, logró una unificación de dos pueblos, hizo un solo pueblo. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró salvar? Y ese es el segundo milagro, que es la expiación. La expiación, ¿de qué trata la expiación? Miren, el significado de la palabra expiación en el sentido general, en el sentido literal de la palabra expiar o hacer expiación, quiere decir cubrir. En el diccionario, expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio o sufrir el delincuente la pena impuesta. Pero la palabra expiación tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde es la paga del pecado a través de un sustituto. Se dice que había un día de la expiación, donde los sacerdotes, ustedes pueden ver ahí 2 cabras o 2 chivos, se los conoce, expiatorio, por eso viene la palabra chivo expiatorio. Quieren buscar al chivo expiatorio, echar la culpa a otros, ¿no? Esto significa el pecado a través de un sustituto. ¿Y cómo lo vemos en la doctrina cristiana? Expiar o expiación es un término para nosotros que ha llegado a cubrir toda la obra redentora de Cristo. Es decir, Cristo hizo expiación por nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Es decir, nos saca de la culpa y es un sustituto. Cuando tú ves su mano atravesado por estos clavos, Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Esta doctrina cristiana nos dice que su muerte dejó satisfecho la justicia de Dios, de un Dios enojado, de un Dios que está airado, y le permitió perdonar a los pecadores que se han arrepentido. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto voluntario, el justo muriendo por el injusto. ¿Cómo se desarrollaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, la expiación, que se llamaba la ofrenda de purificación, el sacerdote ponía la mano sobre estos chivos y lo llevaban a sacrificar a uno de ellos. Quemaban en el altar, salía el humo, el olor fragante, y luego con la sangre rociaban dentro del tabernáculo, diciendo que la culpa había sido cubierta con este sacrificio sustituto. Présteme atención, miren, había sido cubierta con este sacrificio sustituto. Ese día también se echaba a uno de ellos al desierto para decir que los pecados simbólicamente de todo el pueblo, uno por el sacrificio, el sustituto, pagó, murió y se cubrió todos los pecados del pueblo. El otro es que abandonaban los pecados del mundo, del pueblo, y se iba. Entonces, desde el Antiguo Testamento, José sabía y iba a salvar de sus pecados. Pero ¿cómo iba a hacerlo? A través de un sacrificio. Y ese es el milagro siguiente de Navidad. Es como que el niño que nació para morir pronto es aquella persona que nació para saber que muy pronto voy a morir de la forma más cruel, vergonzosa, en un madero, donde el Antiguo Testamento decía que es maldito aquel que es colgado en un madero en Deuteronomio, y a él lo iban a colgar en un madero, y donde hablaba de la sociedad romana que solo colgaba en un madero a los que eran de la peor clase o la peor calaña, esclavos, y los colgaban desnudos, los avergonzaban, los dejaban ahí días para que las aves carroñeras vengan, se coman su cuerpo hasta sus ojos. La peor humillación, el niño que nació y que pronto iba a morir en un madero para llevar tu culpa, para cubrir tus pecados, mis pecados, el pecado de la humanidad. Dios está airado. Airado no es la misma ira que nosotros tenemos, pero está airado. Pero la cruz
Es como que cubre el pecado y es la misericordia y es la gracia que actúa como otro atributo de Dios y que dice un día más humanidad, un día más humanidad, un día más humanidad, porque Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia y vemos pasando miles de años y Dios dice que no es que Él retarda o retrocede o está esperando su venida, sino que Él tiene paciencia y está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Es el deseo de que se arrepientan dándoles oportunidad. Pero ¿cuáles son los resultados de la expiación? Miren, los resultados de la expiación para nosotros, si deseas tomarle foto a esto porque no tenemos tiempo, primero es que tu pecado ha sido borrado. El niño vino a este mundo, el Salvador, para borrar tu pecado. Jeremías 18:23 de Isaías 43:25, léelo. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro resultado? La culpa ha sido quitada, Isaías 6:7. Tercero, el pecado ha sido cubierto, Salmos 32:1. Cuarto, los pecados echados están en lo profundo del mar, Miqueas 7:19. Quinto, los pecados han sido echados tras las espaldas del Señor, Isaías 38:17. Y sexto, la maldad ha sido perdonada. Salmo 78:38. 6 beneficios de la expiación, de que hoy se cumple ese milagro de la salvación que puedas recordar. Pero ¿para quién hace efecto esto? Para todo aquel que cree. Si tú no has creído, ese resultado de la expiación no es para ti. Pero si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador y has pecado anteriormente o has cometido un pecado ayer y has venido ante el Señor, como dice Juan, 1 Juan 1:9, y has confesado tu pecado, porque el cristiano cuando peca se duele en su corazón y va corriendo a la cruz de Cristo, porque es el lugar donde ha sido salvado, el lugar donde su pecado ha sido perdonado, y le dice: Señor, perdóname. No quería hacerlo, no era mi intención hacerlo. Se duele en su corazón, se arrepiente y dice: por favor, no quiero hacerlo, detesto esto, no sé, sí, caí, pero me levanto y tú, Señor, me puedes perdonar y limpiar. Ese es uno de los resultados que viene. El Señor te dice: ¿sabes? Hijo mío, hija mía, por lo que estás haciendo, tu pecado ha sido borrado. Borrado, borrado, borrado. Tu culpa ha sido quitada, ya no tienes culpa. El pecado ha sido cubierto porque yo morí por ese pecado. Y no me acuerdo de tus pecados, porque han sido echados a lo más profundo del mar. Y esos pecados los cargo yo y he satisfecho la ira de Dios, la justicia de Dios en la cruz. Por lo tanto, la maldad ha sido perdonada. Eres nueva criatura. En Cristo has nacido de nuevo. En Cristo eres santificado. En Cristo eres expiado. En Cristo eres reconciliado con el Padre. En Cristo eres hijo de Dios. En Cristo eres amado. En Cristo eres heredero. En Cristo ya has sido declarado libre de culpa, de un juicio que ya se ha pasado, en el cual el Señor dice: yo he pagado la culpa por este pecador o esta pecadora, porque eso es el milagro de Navidad, la expiación de Jesucristo. Hermanos, hermanas, si la cruz no emerge del pesebre, la Navidad no tiene sentido. Si la cruz no emerge del pesebre, la Navidad no tiene sentido. Si tú no explicas a tus hijos, a tu familia, lo que sucedió hace 2000 años, el bebé que nació para morir pronto. El pesebre, si era de madera, una madera que al final nació en madera, murió en madera, clavado en una cruz por tus pecados, por mis pecados y por esa gracia, por ese milagro. Hoy soy libre delante del Señor. Tercer milagro es el milagro de la bondad de Dios.
Juan capítulo 3, versículos 16 al 19 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La bondad de Dios tiene que ver con el amor de Dios. Dios en esencia es amor, pero la bondad, un atributo de Dios, nos muestra una vez más que Dios te amó tanto a ti, que dio a su único Hijo. Si alguien sabe qué es perder un hijo, es el Padre Celestial. Y Él puede empatizar contigo. Él puede saber lo que tú sientes porque Él también perdió un hijo. Pero perdió para que tú seas encontrado, seas arrastrado, llamado, seas tú salvo. Todo aquel que crea en Él, ese es el asunto. Si tú crees, no te vas a perder, sino que vas a tener vida. Y este milagro tiene que ver con el amor de Dios cuando vemos ahí el nacimiento de la bondad, el amor de Dios en esencia manifestado en Jesucristo. Un bebé indefenso, pequeñito, un bebé que nos viene a mostrar lo bello de la vida. Aunque decimos que todo en la vida está sucio y corrompido, cuando miras a un bebé, puedes ver la bondad de Dios. Si tú has tenido un bebé pronto, tú ves los bebés son tiernos, bebitos, ¿no? Ya cuando crecen ya es otra cosa, pero un bebé indefenso, un bebito tan chiquitito, nos muestra que el Creador llegó a ser criatura. El Creador vino en forma de bebé por la bondad, por el amor, porque te amó. Y el versículo 17 de Juan 3 dice lo siguiente. El propósito, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cómo podría tener este bebé ganas de condenar al mundo? No, Él vino a salvarlo, no lo vino a condenar como ustedes pueden ver aquí este bebé. Él era el Salvador. Versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero, y ahí el pero lo he remarcado, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Hermanos, amigos, si están escuchando y todavía no han tomado su decisión, pero si tú ya has tomado tu decisión de seguir a Jesús como tu Señor y Salvador, y lo has hecho el Señor de tu vida, ya no hay condenación para ti. En los pueblos de la sierra, de mi abuelita, nació en un pueblo pequeño en los Andes, hablaban de los condenados. Los condenados se dice que eran los que a veces golpeaban a los padres y se condenaban, quedaban en un estado entre la muerte y la vida, condenados. Pero cuando yo crecí, me di cuenta que esos condenados no existían y que el condenado en verdad era yo. O sea que estaba condenado a una eternidad en el infierno. Y tuve que tomar una decisión y entender que si yo creo en Jesús ya no hay condenación. Y ojo, no dice que tú vas a ser condenado en el futuro. No, tú ya estás en una condición de ser condenado. Ya el juicio ha sido dado y has sido hallado culpable. Estás bajo condenación. Pero no hay condenación para todo aquel que en Él cree, pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído, por no haber entendido el milagro de la Navidad, de la encarnación, por no haber entendido el milagro de la expiación, ya ha sido condenado. Y versículo 19 claramente nos dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho, porque la luz vino a este mundo. Y es como tú
No sé si alguna vez has entrado a una casa que está oscura o destapado una piedra en el jardín y ves ese tipo de animalitos, cucarachitas, algunos le dicen chanchitos o unos tipos de insectos que están ahí y ven la luz, se esconden y corren a la oscuridad. Esa es la causa de la condenación, que la palabra que Jesús vino a traer la luz y dijo, no mentirás. Pero el hombre se refugia en sus mentiras y dice, no, no quiero, eso de no mentirás no es para mí, porque ¿cómo podría vivir sin mentir? Habla de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y dice, pero ¿cómo? No, no, yo prefiero en la oscuridad, en el lugar más oscuro, donde nadie me ve para seguir practicando esto, porque si vengo a la luz voy a tener una sola pareja y eso no es para mí. O el robar, o el matar, o el romper todos los mandamientos de Dios, la gente se quiere refugiar en la oscuridad. Y esa es la causa de la condenación, que la luz de Dios llegó a este mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué sucedió esto? El texto mismo no los dice, porque sus acciones eran malvadas. Por eso es que el mundo quiere borrar la palabra natividad. Por eso es que el mundo está engañando aún al cristiano con el materialismo y lo está cegando pensando que lo más importante son regalos, son adornos. Lo más importante es gastar dinero. No, lo más importante es recordar el Salvador y dar y compartir y vivir en familia y tenernos los unos a los otros, tener la salvación de Jesucristo, hacerlo mi Señor y Salvador, entender la encarnación, entender la expiación. Esto es lo más importante. No, el resto es secundario. No caigas en la trampa del mundo ni del enemigo. Y como les dije, este mundo posmoderno está quitando la palabra Navidad y la está poniendo con palabras felices fiestas. Bueno, si tú miras las tinieblas en esta imagen, la luz llegó y eso es la luz que quiere llegar hacia tu vida. Navidad, hermanos, es recordar un nacimiento, no un aborto. Navidad es recordar una adopción, no un aborto. Navidad es recordar una adolescente enfrentando el qué dirán y no un aborto. Porque como te digo, hermanos, Navidad es recordar que un niño nació para morir en tu lugar. Feliz Navidad, te diría. Feliz Navidad. Recuerda, si no lo celebras, no te hace más cristiano o mejor cristiano. Si lo celebras, no te hace un pagano. Al contrario, no pierdas la esencia de la Navidad y recuerda estos 3 milagros. La encarnación, la expiación y la bondad de Dios se manifestaron un día. Y hoy, en estos días, recordemos lo que hizo el Creador por sus criaturas, por su creación. Feliz Navidad nos recuerda que es para nosotros la felicidad de un nacimiento. Es la tristeza de un padre que dio a su hijo, pero lo hizo por la bondad y por el amor de Dios. Pero para ti son buenas noticias. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial. Estos días nos hacen recordar lo frágil que es la vida. Si bien es cierto, también hemos nacido un día, pero pronto vamos a partir. Nos hace recordar que no vamos a llevar nada de las cosas materiales. Que nuestro deseo y nuestro deber debe de ser de hacer tesoros en el cielo. Nunca debemos perder la esencia de entender que un día encarnaste en un bebé tan indefenso, te humillaste por mi vida, por mi familia, por la vida de mis hermanos. Un hijo fue dado, un hijo fue entregado.
Navidad es entregar, dar. Vino a traer paz en la familia. Navidad se trata de la paz. Vino hoy a ofrecernos liberación del pecado, liberación de la culpa. Navidad es esto para nosotros. Somos libres para amarte. Somos libres, Señor, hoy en ti. Y gracias por lo que has hecho. Y gracias por tanto amor, por tu bondad. Porque si hoy partimos de este mundo, estamos seguros que vamos a vivir por toda la eternidad contigo. Gracias por venir un día a este mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo por mis pecados, por el pecado del mundo. Y gracias una vez más por permitirme conocerte a ti. En tu nombre, Jesús, quiero orar así. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Continuamos la próxima semana con la serie de Marcos. Feliz Navidad. Dale un abrazo al que está ahí a tu lado. Y si deseas ser parte y cómo ayudar en lo que Dios está haciendo, porque estamos entregando canastas para los más necesitados, niños con discapacidad, o estamos haciendo mucho acá para ayudar al necesitado, ahí te va a salir la forma en que vas a ayudar a nosotros, a seguir ayudando.